Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7. Encuentran a un ángel que les dice: ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno, al que crucificaron. Pues no está aquí, ya resucitó. Miren el lugar, les dijo, está vacío. Ahora vayan a sus compañeros, a los discípulos, y díganle a Pedro que él resucitó y que va delante de ustedes y en Galilea los va a ver como les prometió. Miren qué tremendo. Ellas van corriendo y no le hablan a nadie y dan las noticias, ¿verdad? Pero dice la Biblia que pasado un momento le aparece Jesús. ¿A quién? A la primera que le aparece es a María Magdalena. Y mire la referencia. Dice María Magdalena era una mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios. Como decía en la mañana, como 7 es perfecto, esta mujer estaba perfecta y totalmente endemoniada cuando se encontró con Jesús. Pero el Señor en su misericordia es a ella a la que se le aparece y le habla. ¿Por qué? Y creo que en el Evangelio de San Juan dice que estaba triste y llorando. Y le dijo a los ángeles que estaban ahí y a Jesús le habló pensando que era el administrador, el hortelano del lugar, y le dijo: ¿a dónde te ha llevado el cuerpo de él? Dímelo. Dime dónde está, porque yo iré a verlo, yo lo iré a buscar. Pero dime, ¿qué has hecho con él? Y el Señor, yo supongo que se rió y dijo: esta mujer de verdad está diciendo lo que siente, está llorando ahorita. Y le dijo: María. Y entonces ella reaccionó. Y cuando lo ve le dice Raboni, que significa maestro. Y lo quiere tocar y le dice: no, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Ve a tus hermanos, a mis hermanos, y diles que resucité. Y ella obedece y sale corriendo, llega con Pedro y los demás y les dice: el maestro resucitó. Yo lo vi, resucitó. Y dice que los espera en tal lugar. La escucharon y dice la Escritura que no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Porque María Magdalena había tenido 7 demonios. Ellos vieron el proceso, supieron del proceso, supieron del encuentro entre Jesús y María Magdalena. Ok. Vea todo lo que pasa alrededor. Le voy a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28 está. Aquí ya resucitó el Señor. Y oiga, un escándalo. Y entonces dice que mientras ellos iban ya, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, los que estaban cuidando el sepulcro, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, que el ángel bajó y movió la piedra y que Jesús salió de ahí. Y reunidos entonces las autoridades romanas con los ancianos, y los ancianos judíos, ¿verdad? Y habiendo consejo, tomaron mucho dinero y lo dieron a los soldados, fíjense, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Mire qué tremendo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué dicho? El dicho es que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Si se robaron el cuerpo de Jesús, entonces sí murió. Claro, pero no resucitó, porque el cuerpo se lo llevaron sus discípulos. Para que esto sucediera así, antes, el día sábado, el día del silencio total,
Dice que se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo, nos acordamos que aquel engañador, mire lo que decían de Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Miedo de qué tenían? De que resucitara. ¿Por qué? ¿Por qué tenían miedo que todo el mundo viera a Jesús resucitado? Porque todo el pueblo los iba a apedrear a ellos, porque entonces era cierto que era el Mesías. Pero como el Señor permitió todo esto para que usted y yo tuviéramos el alcance del Maestro todavía, del profeta y del Señor y nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro hermano mayor Jesús. Pero lo que quiero enfocar es, odiaron a Jesús, se gozaron en su muerte e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para anular la resurrección. Hasta el día de hoy ese dicho corre cuando dicen en los judíos, y Jesús resucitó. Hay gente que le va a decir, no es cierto. A él se lo robaron sus discípulos. Y al nomás decir eso, se acabó la resurrección. Ahora, el Señor nos da muestras de lo que para Él significa este paso. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quiénes hizo perfectos? A usted y a mí. No puede ser. Hermano, aquí lo dice. Ahora, ser santo para nosotros no es ser un hombre o mujer sin pecados. No. Ser santos es apartarnos para Dios con todo y nuestros conflictos. Porque si yo con mis propios méritos quiero hacer las cosas bien, no entiendo este pasaje cuando dice que el Señor una sola vez se sacrificó y para siempre y por todos, haciéndonos perfectos a todos los que Él justificó con su muerte, con su sangre, por sus heridas, moliendo su cuerpo. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, yo pagué el precio por todos. Ok, nadie puede agregarle más, porque yo ya pagué el precio. Él pide que seamos santos porque Él es santo. Sí, que obedezcamos, que son las órdenes del Señor, pero conoce que nosotros somos pecadores y que nos cuesta llevar a cabo todas sus ordenanzas. Entonces ahí dice claramente que Él perfeccionó a todos a través de su obra de redención, su obra redentora, mejor dicho, que Él pagó un precio muy alto en la cruz por nosotros. Y aquí estamos hablando de la resurrección del Señor. Yo decía en la mañana algo que voy a repetir. La resurrección no se dio al 3er día, el domingo. La resurrección realmente no ocurrió el domingo, después de que si murió un viernes, por ejemplo, si así hubiera sido. No. La resurrección del Señor se llevó a cabo antes. Cuando el ángel le está hablando a María, le está relatando y recordando lo que Jesús ya les había dicho. Le dijo, ¿a quién buscas? A Jesús el Nazareno, al que acaban de crucificar y que lo pusieron aquí en la tumba. Y ellas así. Ya no está aquí, miren. ¿Por qué no está aquí? Porque resucitó, les dijo. Y ellas también con la boca abierta oyendo. Y dice, ve y dile a Pedro y a todos los demás que Él resucitó. Y diles que dice Él que va adelante y que en Galilea los espera, como les dijo.
Quiere decir que la resurrección ya había estado prevista, propuesta. Hay un relato en la Biblia donde los hombres se acercan al Señor Jesús a preguntarle de la resurrección y hablan de una mujer que tuvo un esposo y este se murió. Y la ley decía de que si no le había dado herencia de hijos, ella podía tomar al hermano que seguía por esposo. Y dice que tomó al siguiente y se murió y así hasta llegar a 7. Y la pregunta de ellos fue, Señor, en la resurrección, allá en el cielo contigo, ¿quién va a ser el esposo de ella si tuvo a 7? Mire para lo que preguntaban de la resurrección, para ver quién de los 7 que se habían muerto, al final en el cielo la iba a tomar por mujer. Y el Señor les dijo, ustedes de verdad no entienden. La resurrección no se trata de eso, porque allá en el cielo nadie se va a casar ni se van a estar dando en casamiento. Nadie, porque serán como ángeles. Eso es para contestarle algunas lagunas mentales que algunos nos quieren poner de que allá en el cielo usted se puede casar o hacer. Mentira. Allá seremos como los ángeles únicamente para adorar al Señor. Ahí está, lo está demostrando aquí en la escritura el Señor. Pero dice que un sacrificio y para siempre. Pero cuando usted va conmigo a Efesios, el capítulo 1 y verso 3, del 1 al 3, dice, las bendiciones del Señor Jesús, en el capítulo Efesios 1:13, dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo les predicaba y les decía que las arras es una figura legal, es una figura que utilizan los licenciados, los abogados, los notarios, cuando se lleva a cabo un contrato de compraventa, en donde yo compro esta propiedad, pero no pago completamente por ella. Y para averiguar si está todo en orden, yo la quiero, pero viene el dueño y me dice, bueno, me tiene que dejar unas arras para saber si está interesado, porque si no la dejo ahí, otro va a venir. Entonces yo digo, está bien, le doy las arras. Las arras es como decir una parte, un enganche, como decimos en Guatemala, un anticipo. Y entrego las arras, que pueden ser, si esto costaba $10,000, yo voy a dar 1,000 de arras. Entonces, en el trayecto, me arrepiento. Ya no lo quiero. No me devuelven los 1,000 que di, porque las arras no se le devuelven al dueño de la tierra. Es una garantía. Y aquí lo dice. La garantía de la promesa nuestra es el sello del Espíritu Santo. Entonces, la resurrección, para el que no tiene a Cristo, no es nada más que una historia. La resurrección para millones en el mundo hoy nada más es una fiesta. Es una convivencia, licor, cigarros, playas. No porque ir a la playa en sí sea malo. No. Me refiero que en lugar de estar meditando en el Señor, dándose lujos y gustos, gente muriendo en carreteras, etcétera, intoxicados, ahogados, de todo, porque ellos no tienen las arras, no tienen la promesa de pertenencia, dice la palabra. Entonces, cuando Jesús va a la cruz, paga por mis pecados y los suyos, y cuando muere, Él entrega su vida a cambio de la nuestra. Pero cuando resucita con un cuerpo incorruptible, resucita con un cuerpo ya divino, por eso no se le puede tocar, pero resucita con el rostro y el físico que tenía, si no, no lo hubieran reconocido. De hecho, ni lo reconocían así. Pero aquí dice en la palabra que nosotros cuando oímos
y creímos en Él, nos fue sellado con una promesa del Espíritu Santo, las cuales son las arras, o sea, es el enganche. El Espíritu Santo son las arras nuestras para que cuando venga el Señor tome posesión de lo que Él ya compró. ¿Y por qué es de Él? Porque dejó las arras, dejó el anticipo, dejó el enganche, si se quiere mal dicho. No se malinterprete, pero eso es la figura del Espíritu Santo. En México tienen una noción muy buena de qué es comprar y le llaman, usted va a un lugar en México y le gusta una prenda y dice, tenemos el plan del apartado. ¿Cómo? El extranjero dice, ¿cómo así? Usted lo aparta con una cantidad y ya se lo ponemos en un lugar para que nadie lo compre hasta que usted venga. Pero tiene que venir, dicen. Si no, pierde su apartado. Sistema de apartado le llaman ellos. Pues eso es el Espíritu Santo para usted y para mí. Entonces, hoy que estamos hablando de la resurrección del Señor, es necesario que enfoquemos bien esto por 2 o 3 preguntas que voy a hacer, donde de verdad el Señor nos deja en el suelo a todos. Y no porque tenga que ser mala la prédica y golpes, no, eso es para que reactivemos nuestra fe en el Señor y reconozcamos quién es Jesús en nuestra vida. Porque en el libro de Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, habla específicamente el Señor de lo que significa la resurrección. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual habéis y permanecéis y perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. O si no creíste en vano, si se puede decir así, entonces seréis salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, las Escrituras están hablando de la resurrección. Y te están diciendo, si tú naciste desde Adán te vienen diciendo, llegaste con Abraham, te están diciendo las Escrituras que va a haber resurrección porque va a haber una muerte. Y así sigues con todos los héroes de la fe, y a todos se les dijo que Jesús tenía, que el Mesías iba a aparecer y que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Ellos no conocieron a Jesús, pero creyeron en Él, en la promesa, en la palabra de que había una resurrección, y se fueron a ser enterrados con la promesa de que de verdad iban a resucitar. Porque si no, solo del Nuevo Testamento para acá habría resucitamiento. No, eso está desde que el Señor empezó este mundo. Pero lo más maravilloso de todo esto es que la resurrección de Jesús, dicho de una manera ojalá entendible, no es el domingo en sí. Porque el domingo fue el cumplimiento de lo que Él ya había anunciado. A usted le ofrecen un carro y desde el día que se lo ofrecen usted empieza a sentir alegría por ese carro y empieza a sobarse las manos y dice, me van a dar un carro, me van a dar un carro. ¿Y cuándo te lo dan? No sé, pero dijeron que me lo van a dar y me lo van a dar, y entonces cuando pasa por ahí dice, voy a hacerle su cobertor por el sol y el agua. ¿A quién? A mi carro. ¿Cuál carro? El que me van a dar. No lo tiene, pero ya lo está gozando. El día que le dan el carro a esa persona no brinca de la alegría ese día. Tiene días que viene siendo feliz. Y el día que lo tiene, se goza. Y de ahí en adelante es más feliz porque ya lo tiene. Entonces la resurrección, ¿qué ha hecho en ti? Ahora empieza el mensaje. ¿Qué ha hecho en ti y qué ha hecho en mí? ¿Cómo podemos ver o saber que Jesús resucitó? Porque ya no está en la tumba, porque ya no está en la cruz. Y hay gente que se puede molestar con lo que digo, pero yo no lo estoy ofendiendo, sencillamente estoy diciendo lo que en la Biblia está. E hice una pregunta y la vuelvo a hacer ahorita de una manera que pues no es mi intención ofender, sino que vayamos a la realidad.
Jesús no está en la cruz, ¿cierto? No está en la cruz. Y todo el mundo celebra que Jesús resucitó. Uh-huh. Entonces, ¿por qué te quieren regalar una cruz con la figura supuestamente que es Jesús martirizado ahí? Pues ahí ni siquiera muerto, mucho menos resucitado. Pero es un símbolo de respeto. Yo testifiqué en la mañana que yo de niño iba a ver las procesiones. Aquí en Guatemala hay mucha tradición. Y yo miraba a la gente llorar y yo lloraba. Yo le tenía miedo a las imágenes y las miraba. Y a mí se me había dicho que Él era Jesús. Yo donde lo miraba, Él era Jesús y era Jesús. Pero lo miraba un día acostado, dormido. Y la gran mayoría en la cruz y otras veces cargándola. Y bueno, si fuera una estadística, un documental, lo entendería. Pero el punto es este. En la cruz ya no está Él. Entonces en la tumba, ¿verdad? ¿Cómo haríamos un dije? Un dije de cruz se puede hacer bien, pero un dije de tumba, no sé cómo sería. Entonces, la gran mayoría de nosotros tenemos un conflicto y se llama tradición. De hecho, hoy domingo, por tradición, lastimosamente, miles de cristianos asistieron a una iglesia o se conectaron virtualmente, porque a este domingo se le llama el domingo de resurrección. Vamos a suponer que sí estamos en la fecha correcta y es lo que vamos a celebrar hoy, la resurrección de Cristo. Pero mire, si Jesús resucitó hoy, o mejor dicho, si va a resucitar hoy, porque así es como se vive, ¿va a resucitar si yo creo? Sí. Y si no creo, ¿va a resucitar? Por supuesto que de todos modos va a resucitar. ¿Y entonces qué? Pues aunque yo crea o no crea, Él es Dios. Aunque yo crea o no crea, Él fue a la muerte de cruz. Aunque yo crea o no, Él fue metido en un sepulcro. Lo crea o no, así fue. Y crea o no, resucitó. Ahora, ¿qué hicieron los fariseos, los líderes religiosos? Le pagaron un dinero a los guardias que llegaron asustados contándole que prácticamente habían visto ángeles que descendieron y tembló, retumbó todo y se removió la piedra que entre tantos no podían mover y se quedaron impávidos, quietos ahí, asustados, y vieron salir al Señor. Y ya que había salido el Señor y les había pasado, salen corriendo a dar el anuncio. Resucitó, no sé cómo, pero se abrió esto, ya no está. Y entonces llamaron a los gobernantes y llamaron a los líderes religiosos y estos empezaron, ¿y ahora qué hacemos? Ya sé, empezaron a sacar el dinero, ¿verdad? La ofrenda. Empezaron a ofrendarle a los guardias bastante, dice. Y le dijeron, si les preguntan esto van a decir, ¿a quién? Al gobernador y a todos van a decir esto, que los discípulos de este engañador, imagínense, vinieron de noche mientras ustedes estaban dormidos y se los llevaron. Y esto les preguntaron, pero ¿y nuestro gobernador si se entera? Por descuido nos matan. No, no se preocupen. Nosotros vamos a hablar con el gobernador y lo vamos a convencer. Depende de qué color es el billete, convencemos al gobernador y no les va a pasar nada a ustedes. Y entonces, la novedad, y Jesús, si ellos no reciben dinero, hubieran tenido que decir, vimos que salió de ahí caminando. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Entonces dijeron, nos quedamos dormidos. Ya debe haber sido de madrugada con ese frío tremendo. No sé, como son más de 12 los que seguían a este hombre, movieron la roca y se lo llevaron. Y cuando abrimos los ojos ya no estaba, pero nos dimos cuenta porque, imagínense, tuvieron que haber dicho algo como, y vimos pisadas ahí y tuvimos miedo y mejor venimos a avisar que sus discípulos se robaron el cuerpo. Cuando ellos dan esa noticia, anulan la resurrección de Cristo Jesús.
Pues soy trasladado a 2021 años después, según este relato. Pudieron haber sido años más. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasó hoy domingo? Pues hoy resucitó Jesús. Muy bien. ¿En dónde? Allá ¿dónde fue? Jerusalén, Israel. Para allá por Israel. Ajá. Le cuento que para usted y para mí, la resurrección no fue allá. Para usted y para mí, la resurrección fue aquí. Y aquí debe de estar la evidencia de que Jesús resucitó. ¿Cómo? Sí. El que pecaba, ya no peque más, dice. El que robaba, trabaje con sus manos y ofrende. El que mentía, ya no lo haga. El que adultera, ya no. El que fornicaba, ya no. El que se drogaba, ya no lo haga. El que robaba, ya no lo haga. El que era violento, ya no. Porque si usted está en Cristo, nueva criatura es. Y nueva criatura significa que todas las cosas viejas murieron, pasaron, se enterraron. Y lo nuevo resucita. Entonces yo no puedo decir que Jesús resucitó hoy domingo si sigo maldiciendo, peleando, tomando. La resurrección no se ve en esta historia, se conoce en esta historia que Jesús resucitó, pero la resurrección de Cristo se ve en mí y se debe de ver en ti. Porque ¿qué efecto ha provocado en ti y en mí la resurrección de Cristo Jesús? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué gente ha venido a los pies de Cristo sin que tú hables? Y cuando te das cuenta dicen, porque yo lo conozco, cómo era. Yo tuve la historia de un hombre en México, en Chiapas, como bien dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? En una comunidad pequeña, relativamente bastante pequeña. Él era conocido en el sector, en las calles, como el diablo. Así le decían, ahí viene el diablo. ¿Cómo sería? Violento, mujeriego, tomador, golpeador. Ahí viene el diablo, así. Y se escondían de él. Y no me lo contó él, me lo contaron otros. No, ese hermano con quien estás comiendo, este hermanito que te invita a su casa, si supieras quién era, ni te le acercas. Yo me reía. ¿Por qué? ¿Sabes cómo le decían? ¿Cómo? El diablo. Yo me reí, qué bárbaro, qué feo ese apodo. Le quedaba como Aníbal el dedo, mira, ese hizo barbaridades en todos estos lugares. Y hoy es un diácono en iglesia. Yo creo que algunos lo han de saludar y le han de decir, buenos días, don Diablo. No conocen a Cristo ellos, pero y ahora ya no lo respetan porque le tengan miedo. Ahora lo respetan porque admiran su cambio. Yo digo que su apodo debería ser el ángel, si antes era el diablo. Porque una dulzura, una atención, un servicio, usted no se imagina. Cuando yo llegaba a ese lugar, ¡qué barbaridad! Hasta después me enteré que su apodo en el mundo era el diablo. Entonces yo le quiero decir que esa persona a la que llamaban el diablo, hoy tiene grupos, células, es diácono en una iglesia y lo siguen conociendo en toda esa comunidad. Y algunos lo saludan y ahora muchos le dicen hermano. Yo creo que algunos no se atreven a criticarlo porque dicen no sea que regrese el diablo. Pero sí le puedo garantizar que él podía tener un poco más de autoridad que algunos de nosotros para decir Cristo resucitó. Porque la triste historia es que aquí está la resurrección de Cristo escrita. En las calles está diagramada. Como le digo, antes yo iba a las procesiones, ahí me diagramaban quién era Jesús. Y esperábamos el viernes con dolor, el sábado a golpes nos agarraban, y al domingo a la iglesia a celebrar, pero yo no sabía ni qué era. Yo seguía las tradiciones. Y le quiero contar que puede ser que sea un pastor hoy y que sin darme cuenta estaba en tradiciones también. ¿Cómo así? No me diga. Y yo que iba con usted a la iglesia, pues le quiero contar que muchas veces nosotros hablamos de lo que está escrito y se nos olvida que hablamos con lo que actuamos.
que nosotros escribimos una historia del antes y el después de nuestra vida, sin necesidad de estar hablando mucho, sino actuando correctamente. Cuando me insultaban y yo me podía pelear con la gente, son ejemplos que aunque no hayan sucedido, pueden pasar en otra persona. Si yo era delicoso y que todo el mundo me conocía, Dios guarde, no se metan con ese porque este sí no le atina. Pero un día ven que pasa un pequeñito y hasta me puede dar un golpe, yo me quedo y bajo mi cabeza. La gente está esperando, temblando, dice, ya ahorita lo va a matar, ahorita lo haga, ay Dios mío, y yo me voy. Dirían, ¿y este qué? Hasta llegarían conmigo y me tocarían a ver si es cierto que soy el mismo, el de carne y hueso, y me mirarían. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No puede ser. No, hombre. Hay unas expresiones feas en el mundo. Y a alguien así le dirían, no puede ser que la mejor mula se me esté echando. No puede ser, compadre. ¡Qué pena! Si usted hasta de 2 en 2 los agarraba. ¿Y qué pasó? Mírenle el tamañito ese chaparro. Es que no se trata de que sea bajo o alto. Se trata que aquí en este hombre ya hay una resurrección. Porque pasó de muerte a vida. Porque dejó lo pasado y ahora va por lo nuevo. Porque ahora no canto las de Vicente Fernández a viva voz, sino que ahora canto las de Marco Barrientos o Marco Vidal. Porque ahora puedo ir a jugar fútbol y nos ganan 20-1. Y yo estoy feliz riéndome porque gocé. Pero antes, cuando me metían en el primer gol, había que ver a quién pateábamos para que ya no se acercara. Era una pelea por la notoriedad. Y probablemente iba a la iglesia de todos modos. Iba a la iglesia y probablemente era de los que decía, mire, la Biblia dice que hay que ser manso. Y alguien se inventó decir, la Biblia dice que hay que ser manso, pero no menso. Y yo no me daba cuenta que si lo decía, ¿a quién le estaba diciendo menso? Al autor y consumador de mi fe. Porque él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si yo digo, hay que ser manso, pero no menso, ¿qué le dije a Jesús ahí? No, dígalo, piense, ¿qué le dije a Jesús? Ay, no, Dios mío, no, mejor me persino la boca. Si yo ofrezco y no cumplo, no ha resucitado Jesús en mí. Si yo robo, no hay resurrección de Cristo en mí. Si favorezco a uno y a otros no, si hago acepción de personas, no ha resucitado el Señor en mí. ¿Qué es la resurrección para ti? Que Cristo venció. Bendito sea Dios, bendito sea Él, gloria a Dios por lo que Él hizo y lo que Él hace y lo que Él seguirá haciendo. Pero ¿para quién resucitó si no es por ti y por mí? Si los que lo tenían enfrente no lo quisieron, lo hizo por ti y por mí. Y aún por ellos tenía misericordia. Porque si no hubiera tenido misericordia, los parte un rayo. El terremoto les hubiera caído todo encima de ellos. Y el velo que rompe y rasga a la mitad la entrada de la iglesia, les hubiera tocado en sus casas y en su vida misma. Porque tuvieron que decir el centurión y los que estaban ahí, verdaderamente este era el Hijo de Dios al que matamos. Pero no lo dijeron los fariseos. No se pudieron arrepentir después del grave error. Yo digo que Jesús los hubiera perdonado, el Padre los hubiera perdonado si los hubieran estado esperando el domingo, así como lo llegaron a masacrar. Si ese domingo todo el pueblo hubiera estado a la orilla de la tumba, esperando que el Señor apareciera, a todos los hubiera super bendecido. Pero mire lo que hicieron, sacaron mucho dinero y le dijeron a la guardia, ustedes van a decir esto, que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y esto se va a decir y los vamos a defender y no les va a pasar nada mal. Y así lo hicieron, y ese es un dicho que hasta el día de hoy, dice, se conoce en Israel. Ahora, la pregunta del millón,
para esta noche. Entonces, ¿qué es la resurrección? Pues el triunfo de Jesús. Bendito sea Dios. El diablo no pudo, bendito sea Dios. Pero si no pudo con él, tampoco debería poder contra nosotros. Pero nosotros somos bombardeados constantemente. ¿Sabe por qué? Porque las cosas viejas, todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Jesús entró a la tumba molido, desfigurado, con agujeros, con orificios por todos lados, no se le miraban los ojos, sangrando totalmente, hasta la última gota de sangre se le salió. Pero ¿cómo resucitó? Nítido, nítido. Y resucitó con el cuerpo, con la fisonomía de Jesús, porque si no, no le hubieran creído nunca, si aún así no le creyeron. Se le aparece a sus discípulos después de que María Magdalena lleva el mensaje y no le creen, y estando reunidos ellos, atraviesa la pared y se pone a hablar con ellos, y ellos dicen que se regocijaron, pero Tomás no estaba, y le dijeron, ¿sabes quién vino? ¿Sabes quién vino, Tomás? ¿Quién? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vino Jesús. Jesús. ¿Qué? El maestro. ¿Cuál es? Nuestro maestro Jesús. Y se les quedó viendo, ya de haber dicho, esto, saber de cuál fumaron o tomaron, ya están hablando. Vino, lo vimos, habló con nosotros. Y entonces les dijo, si yo no lo veo, no lo voy a creer. ¿Sabe por qué Tomás les hizo eso? Porque lo que se siembra se cosecha. Ellos se lo hicieron a María Magdalena. Solo que fueron, en cierto modo, una palabra suave, hipócritas. Porque oyeron a María, la dejaron ir, se miraron las caras y han de haber hecho la loca. Pues ahora con qué alegría y gozo le dan la noticia a Tomasito. Y Tomás, si yo no veo, no creo. Días después están reunidos y está Tomasito ahí y vuelve a llegar el Señor. Y cuando lo ven todos ya lo reconocían y Tomás no va. Y le habló y le dijo, Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron, le dijo. Y él dijo, sí te creo. Mira, le dijo, le enseñó los orificios. Mete tu mano. No, yo creo. Que metas tu mano, te digo. Mire lo que le dijo Jesús. Y estaba aquel así. Maestro, le dijo, y cayó hincado, le dijo, porque viste, creíste, ¿verdad? Dichosos y bienaventurados son aquellos que sin ver me han creído. Yo bendigo a Tomás por ser así, porque si no, no hubiera hablado de usted ni de mí, Señor. Porque usted y yo somos bienaventurados por creer en un Dios que no hemos visto. Pero entonces, ¿dónde está la resurrección? El domingo. No, entonces no entendió. ¿Puedo contar con usted? Sí, profeta, sí, pastor. ¿Su amistad puede ser para mí? Sí. Hasta llora y me abraza y me besa y me dice, conmigo puede contar para siempre. ¿Para siempre qué? ¿Cuánto tarda su para siempre? Un mes, un día, un año. Y después ya no me ama. Bueno, a mí tiene razón de no amarme. Tengo muchos pecados y errores, pero a Jesús. Yo amo a Jesús. Mentira. No, ¿cómo que mentira? Usted no me va a decir mentiroso. Perdóneme. Mentira. Usted no ama a Jesús. Porque si lo amara, no lloraría por una mujer. Ni lloraría por un hombre. Ni lloraría por un trabajo, o por una mascota, o por un familiar que le ha tratado mal. Usted no lloraría por eso. No soy humano, no soy de carne y hueso, pues no tengo sentimientos. Sí, los tiene usted y los tengo yo. Pero cuando yo le digo a Jesús que lo amo, es siempre para pedirle algo. Papito lindo, te amo, tú eres el amor de mi vida, Señor. Ay, Señor Santo, ayúdame. Todo iba bien, dicen los ángeles. Ya, era oración de resucitado. Cuando aparece el, dame por favor. Ay, Dios santo. Cuando la gloria para Dios, de último. Un nacido de nuevo, un resucitado, la gloria es para el Señor. Jesús se pudo haber ido. Y así debió haber pasado. Jesús debió haber muerto, porque era el propósito. Estar en la tumba, dejarla vacía.
Es más, hubiera sido más milagro que la roca no hubiera removido nadie y que él de todos modos sabemos que se podía haber ido, porque ¿qué explicación hubieran tenido? Ninguna, nada más que matar a los guardias porque ellos de plano recibieron dinero y se pusieron de acuerdo porque el que tiene un mal corazón siempre tiene un mal pensamiento. No ha resucitado Cristo en esta persona. Entonces yo digo, ¿amar al Señor? Sí, lo amo. Por eso el Señor se conmovió de María Magdalena, porque la encontró llorando. No puede ser. Díganme. Y se vuelve y encuentra a Jesús, pero no sabe qué es él. Y le dice, dime por favor, te lo suplico. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, porque yo tengo que ir por él. Y lloraba amargamente. Jesús entendió el llanto de María Magdalena, a pesar de que no había resucitado en ella, porque todavía ella estaba buscando un cadáver. Mejor le habló. Mejor se rió con ella y le dijo, María. Y cuando le pronunció el nombre y ella escuchó la voz, reaccionó, porque bien dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De manera que si yo me voy para otro lugar, digo que soy cristiano, es porque ya no tengo el oído para diferenciar la voz de mi Señor, de mi pastor, de mi amo. Ya no. Y lo pasó por alto el Señor y vio el llanto sincero de esta mujer. Sabe, es más, en todo el Vía Crucis, de lejos, ella estaba ahí y lloraba por él, por lo que le estaban haciendo. Probablemente en alguno de los casos dijo, mejor háganmelo a mí y no a él. Pero usa todos sus recursos con la María, mamá de Jacob y Salomé, y van a comprar ungüentos, inciensos, perfumes. Lo que debieron haber hecho los discípulos. Ellos estaban escondidos, con el temor, si nos agarran a nosotros, así nos va a ir. Igual nos van a crucificar, ya van a ver. ¡Ja! Cuando entra corriendo le dice, el maestro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Resucitó. Ajá. ¿Y ahora? ¿Y qué más? ¿Y de cuál fumaste, María? O probablemente, como buen cristiano, le diría, gloria a Dios, aleluya, María. Bendito el nombre de Jesús, María. Amén, 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 hermana María. Y cuando se va, se miran las caras, ¿no? Porque dice que no le creyeron. Entonces tuvo que llegar él a aparecérseles. Se le apareció a la más pecadora que había conocido en esa región, a la que pagaba un precio que cuando llegó a la casa de Simón el fariseo, Simón le puso una mesa maravillosa a Jesús, y a veces yo creo que la puso tan perfecta, no para honrar al Señor, sino para que miraran cómo atendía y qué bueno y todo lo que él tenía, sus cubiertos de plata, etc. Y Jesús comió. Llegó esta mujer a lavarle sus pies con llanto y sus cabellos a secarlo y a besarlo, a derramar perfume sobre de él, como dice una versión. Pero Simón dijo, si este fuera profeta, plenamente, ¿verdad? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca. Y usted sabe la parábola, ¿verdad? Usted sabe la enseñanza de Jesús. Le dijo, Simón, Simón, ¿qué te parece? Te hago una pregunta. Dime, maestro. Hay dos, dice, deudores. Uno debe $5,000 millones y otro debe $500. Y el dueño de ellos los ve con misericordia y les dice que a los dos les perdona la deuda. Dime, Simón, ¿quién amará más? ¡Ja! Yo creo que el que le perdonó más, dijo. Bien has juzgado, le dijo. Perfecto, ya se imagina a Simón. Es que yo soy bueno.
Y entonces le dijo, ¿qué te parece? Mira a esta mujer. Vine a tu casa y no pusiste agua para mis pies cansados, mas ella lo regó con su llanto y con su cabello los limpia. Entré a tu casa y no me diste el beso, que es ley entre los judíos, el ósculo santo. Mas esta mujer no ha parado de besarme. Y después le dijo, o antes mejor dicho le dijo, bien has juzgado, porque ama más al que se le perdona más, y ama menos al que se le perdona menos. Pero esta mujer no le será quitado lo que está buscando, y de ella se hablará siempre cuando se predique la palabra, porque amó mucho, porque se le perdonó mucho. Ahora yo entiendo el símbolo de la resurrección. El que se le perdonó poco, la resurrección de Cristo es así de chiquitita. Aunque se moleste la gente, así de pequeñita está es del tamaño de esas cruces que venden, así de ese tamaño la resurrección de Cristo. Pero al que se le perdonó mucho, es de la tierra al cielo la distancia. Y así es la gratitud y el amor que se debe tener por el Señor. Que lloremos y le pidamos algo no es malo, pero que digamos que lo amamos a Él, si el día que lo amamos a pedirle vamos, no es amar al Señor. Eso es buscarlo por conveniencia. De manera que hoy, este domingo de resurrección del Señor, bendito sea Dios, bendito sea Él. Pero el mejor mensaje y el mayor reto que tenemos hoy, espero en Dios para usted y para mí, es este: que produjo la resurrección de Cristo en ti y en mí. Porque Él sí resucitó y vive y reina para siempre. Vamos a tomar la Santa Cena. En el primer libro, en la primera carta de los Corintios, también en el capítulo 11, dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Yo tomo el pan, ojalá si hay alguien que lo tenga ahí, lo haga, y compartamos la cena del Señor, sabiendo que este pan simboliza y significa el cuerpo molido del Señor a golpes, que lo entregó por usted y por mí. Lo hacemos en memoria de Él. Comamos, por favor. Asimismo, dice, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un nuevo pacto. Para mí, esta noche, ojalá para usted, sea el pacto de la resurrección. Todo lo que no sirve, que se muera. No estoy hablando de parejas. No estoy hablando de seres humanos. Estoy hablando de actitudes de nosotros. Todo lo que no sirve, que se muera. Que sea enterrado. Y en el momento de la convivencia y el compartir la Santa Cena, que vengamos a vida. Que tomemos estas arras. Que tomemos este sello del Espíritu Santo con el cual somos pertenencia de Él. Porque cuando Él regrese, viene por lo suyo. Viene y le dijo al mesonero, como buen samaritano, recogió al que estaba tirado. Lo entregó al mesonero y le dijo: te doy este dinero como unas arras. Cúralo, guárdalo, atiéndelo. Dale lo que necesita. Y si hace falta algo, cuando regrese yo te lo pago.
la comisión para nosotros, de hacer por otros de gracia lo que de gracia recibimos. Y cuando venga el Señor, nos dará el pago. Bebamos el nuevo pacto, por favor. Todas las veces que lo hiciéremos, la muerte del Señor anunciamos, y entonces podemos decir: ven, Señor Jesús. Amado hermano, amado hermana, que este sea el inicio de una semana poderosa en donde los milagros ocurran en nuestro favor. Tengo un testimonio maravilloso. Estaba bastante triste cuando me dieron la noticia, como me he entristecido por otro, acerca del contagio de COVID. Pero me llamó una hermanita y me dice: profeta, por favor, ore. Ayúdeme a orar. Sí, le digo, con gusto. ¿Qué te pasa? Mi hijo tiene COVID. Ay, Dios mío. Pero me partió cuando me dijo: tiene 9 meses. Y le cuesta respirar. Ay, Dios mío. Cuando me dijo esto, yo que sufrí esto y dije: me puedo quejar y puedo levantar la cabeza. Y este niño, 6 meses. Y me puse a orar y pedí favor que oráramos por él. Y lo puse en las plataformas de oración. Y en la noche yo decía, por él y por todos, por supuesto, ¿verdad? Pero venía mucho a mi mente y a mi corazón por lo indefenso más que todo. Por favor, ayuda a este niño. Y hoy me escribieron, ayer me escribieron. Hasta me enfermo. Precioso el niño. 6 meses. Y yo me le quedé viendo y digo: bien dice el Señor que tenemos que ser como los niños, inocentes a la maldad, a la malicia. Este niño no sabe hablar, no sabe pedir, pero lo salvó el Señor. Y alegró mi corazón como no tiene ni idea. Cómo ha alegrado el corazón el Señor de mi vida cuando he sabido de que mi hermana Zoilita, la mamá de nuestra hermana Ingrid, de un tumor del tamaño de una manzana, lo dejó como una ciruela, pasa así chupadito todo. Como la hermana de nuestra hermanita Brenda con el hemangioma, que es incurable, de tenerlo en la garganta, que no podía ni respirar, ya no digamos tragar, se lo llevó a una mejilla al Señor, reduciéndolo. Iba a quedar, siento yo, como un absceso. Fácil de poner un bisturí y sacarlo de ahí. Y yo le sigo creyendo al Señor por los milagros. Le sigo creyendo al Señor por tu vida, por tus peticiones, por tus decisiones. Amado hermano y hermana, permitamos que el Señor resucite en nosotros. La resurrección de Cristo tiene sentido si te toca a ti y me toca a mí. ¿De qué le sirve a Jesús resucitar si lo van a mandar de vuelta con los fariseos? Otra vez a ser crucificado, ya no van a poder, pero sí quisieran hacerlo. Él va a venir por los que Él compró. Él va a venir por los que Él selló con las arras de su Espíritu. Tú y yo somos sellados por las arras de su Espíritu, lo dice su palabra, como pertenencia de Él. Esa fue la promesa. Nos espera la vida eterna. Nos espera una comunión con Él y nos espera un cuidado amoroso de parte de Él. Que valga la pena que resucite Él en ti y resucite en mí. Que podamos decir: ya no vivo yo. Se murió aquel viejo hombre. Este es nuevo hombre. Se puede, se puede. Moisés mató a un egipcio y lo enterró y salió huyendo. 40 años después regresa. 40 años después que va a fallecer, se dice de él lo que Dios dijo: no hay un hombre más manso en la tierra que Moisés. Wow. O sea, sí se puede. Claro que se puede. Ser santos no es estar sin pecado.
sino apartados en obediencia para Cristo, para llevar el proceso de justificación que Él tiene para ti y para mí. Dios les bendiga, que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga al bello país de México, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a Colombia, Venezuela, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, lugares y naciones donde nos comunicamos, y al resto del mundo. Bendito sea el Señor, buen inicio de semana. Gracias por sintonizar. Gracias por creer que Dios ha hecho algo nuevo en ti y en mí y que sana nuestra vida física, espiritual, natural, la salud, la familia y nuestra economía. Dios te bendiga. Gracias por sintonizar esta